Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy el doctor Enrique Gómez Bernal y te doy la bienvenida a esta charla. Esperamos tardar unos 30 minutos. Te saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hoy es el segundo jueves del mes de marzo 2025. ¿Qué significa eso? Desde hace aproximadamente ya casi 20 años, la Organización de Salud a nivel mundial ha establecido que cada segundo jueves de marzo de cada año se conmemore, se haga una serie de actividades que tengan que ver con informar, sensibilizar a la población acerca de el daño a los riñones. Por eso hoy se ha denominado como el Día Mundial del Riñón. Es un asunto que, aunque no lo creas, cada vez está siendo más frecuente. Por algo, desde hace 20 años, se ha establecido estas fechas para informar a la población, porque se está viendo un aumento muy importante de las personas que están sufriendo de daño renal. Y hoy quiero hablarte de qué hay detrás del daño al riñón y qué tan grave es esto, qué está pasando con nosotros. Y el dato curioso, importante, relevante y grave es que aproximadamente 1 de cada 10 personas adultas tiene daño renal. Y como otras muchas enfermedades de tipo metabólica, que le llamamos, son silenciosas al principio. No nos damos cuenta. Cuando ya hay señales importantes de daño a la salud, es porque ya hay un daño muy fuerte, muy crónico, muy grave, de una pérdida de la función que muchas veces es irreparable. Y lo único que queda para nosotros los médicos es tratar de detener el daño, de compensar hasta donde es posible la función del órgano dañado. Y al final del caso es tener la mejor calidad de vida posible para las personas, pero como en este caso y muchos otros de enfermedades metabólicas, cuando te hablo de enfermedades metabólicas te estoy hablando de diabetes, hipertensión, el problema con las grasas, las dislipidemias que les llamamos, y estas enfermedades casi siempre tienen en común, se manifiesta más una que otra, pero casi siempre aparecen juntas. Y 1 de cada 10 personas tiene este tipo de problemas. A lo largo de los años, la presión, diríamos, en este caso para el riñón, de las toxinas que muchas veces vienen del lado de lo que comemos. Hay una frase que tiene muchísimos años, no sé quién podrá haber sido el que la originó, pero es muy real. Y la ilustración de esta frase es que dice que literalmente cavamos nuestras tumbas con nuestros dientes, simbolizando que lo que comemos es lo que nos lleva a enfermarnos. Y desgraciadamente hemos estado deteriorando los cultivos de nuestra alimentación natural, por una parte. Los alimentos ya no tienen el valor nutricional que tenían hace generaciones pasadas. Saludo a todos los que están incorporándose. Estamos conmemorando, para quienes se acaban de incorporar, una charla que espero no dure mucho rato, pero que me es muy importante compartir con ustedes, el Día Mundial del Riñón. 1 de cada 10 personas va a tener un daño renal o lo tiene, que lo llevará muy rápidamente a un deterioro de la salud muy grave. No sé cuántos hayan oído hablar, por ejemplo, de las personas que ya su riñón está totalmente dañado, sus riñones, porque tenemos 2, y a tal grado de que necesitan hacer diálisis. Hay una diálisis peritoneal y hay un mecanismo ya más moderno que se llama hemodiálisis, que es tratar de suplir las funciones del riñón en el sentido de limpiar la sangre de toda la basura, las toxinas que se generan simplemente porque estamos vivos. Todas nuestras células generan energía y generan desechos. Nosotros los médicos y los químicos conocemos a estos grandes desechos como radicales libres o especies reactivas tanto a oxígeno como a nitrógeno. Pero no te quiero complicar con nombres raros, simplemente manejémoslo como que la célula viva, de todos nuestros millones y millones de células que tenemos, producen sus funciones, pero en ese proceso de vivir generan toxinas, basura, que hay que eliminarlas. Y un gran componente de eliminación es el aparato urinario. De entrada te doy un consejo que socialmente a veces se nos complica mucho, sobre todo a las mujeres. Y es que nos aguantamos demasiado tiempo para ir a orinar por cuestiones sociales. Pero no es nada saludable que una mujer aguante demasiado tiempo para ir a orinar. Cuando tiene las señales de la vejiga que ya está conteniendo un líquido suficiente de orina, un volumen de orina suficiente, manda señales para que vayamos a orinar. Eso es lo normal, eso es lo fisiológico. Pero cuando sobre todo la mujer retiene ese estímulo y no va a orinar y se aguanta demasiado, eso es un mal hábito, porque a la larga nos va a atender a más infecciones de la vejiga. Y luego, si esas infecciones no son atendidas, no son cuidadas, y si a eso le agregamos que para no ir a orinar más tomamos menos agua,
Entonces estamos dañando todo el aparato urinario, provocando más infecciones y al final de cuentas dañando los riñones. Los riñones no solamente limpian nuestra sangre de todas esas toxinas, también nos ayudan a controlar la presión arterial, nos ayudan a controlar el volumen de líquidos que tenemos en el cuerpo, nos ayudan a producir una sustancia que al final de cuentas ayuda a la formación de glóbulos rojos, que son importantes porque son los que llevan a través de la circulación a todas las células ese oxígeno que necesitan para vivir las células. Y hay otras funciones del riñón, pero cuando el riñón se ve lastimado, ¿saben cuál es una de las razones principales por las que el riñón se daña? Una de las principales es de origen, personas que son diabéticas, mal controladas. Su azúcar en sangre está demasiado alta. Eso a la postre va generando no solo daño a nivel de todas las arterias o de todas las pequeñas arterias que van a todos los tejidos de nuestro cuerpo, van generando una falta de circulación que termina haciendo que los órganos donde más sufre esa falta de circulación de sangre terminan por morir. Y uno de los principales es el riñón. El diabético, entre paréntesis, tiene complicaciones que se van generando a lo largo de los años, sobre todo cuando no modifica su estilo de vida. Alrededor de toda esta charla, el eje central es que reflexionemos en cuál es nuestro estilo de vida. Hay una orientación en el campo de salud que hablamos de estilos de vida saludables. Hay 6 ejes que tendríamos que considerar como parte de nuestra forma de vida normal, cotidiana, de rutina, del diario. Y es, por ejemplo, les decía, uno principal es la nutrición. ¿Qué estamos comiendo? Cuando nuestra alimentación se basa mucho en procesados, sobre todo en ultraprocesados, ¿de qué estamos hablando? También de la comida chatarra. Todos estos alimentos que ya muchos de ellos ni siquiera deberíamos considerarlos como alimentos porque no nos nutren realmente, pero muchos de ellos se les han añadido saborizantes que los hace ser muy deseables para el sabor, el gusto, pero que esas sustancias químicas de sabores, de colores, de consistencia, de conservadores, finalmente agreden, provocan daño desde el sistema digestivo y ya una vez en la sangre a muchos más órganos, el riñón. Pero regresamos al punto que les estaba comentando. El riñón es ese par de órganos, esos riñones, limpian nuestra sangre, la mantienen limpia. Pero cuando el diabético, sobre todo, porque esa es una de las principales causas de daño renal, una diabetes mal cuidada, mal controlada, va a afectar esa circulación del riñón y a lo largo del tiempo finalmente terminan muriendo esos riñones y las personas se ven obligadas a ser dializadas. Y el pronóstico de vida y la calidad de vida se deteriora muchísimo. Hoy también quiero compartirles, estoy recordando sobre todo a 3 personas que a lo largo de la pandemia conocí y que lamentablemente llegamos tarde para poder hacer algo preventivo. Y es una persona que se llamaba Juanita, desgraciadamente ella falleció, ya la conocimos cuando estaba en hemodiálisis. Y hay una alimentación que hay que corregir y que hay que suplementar, porque los enfermos renales también a veces se les tiene que restringir. Cuando hay un daño muy grave, se les tiene que restringir la cantidad de agua que deben de tomar y la cantidad de proteínas que pueden tomar, porque cuando se excede y el riñón está dañado, entonces finalmente también se convierte en agresores. Las proteínas se pueden convertir en venenos, literalmente, que afectan también al sistema nervioso. Y esta persona, ya en esas condiciones, empezó a tomar un suplemento muy especial. Cuando estamos hablando de no solamente el daño al riñón, la diabetes, la hipertensión, cuando hablamos de cáncer, cuando hablamos prácticamente de todas las enfermedades que hoy padece la humanidad, el fondo, la raíz, si pudiéramos llegar a la causa principal, se llama estrés oxidativo. Es decir, que las células de los tejidos se están oxidando y hay un par de sistemas que nos ayudan a tener a raya a todas esas moléculas que les he comentado ahora, que se llaman radicales libres, que se producen naturalmente con el funcionamiento de cada célula, pero que necesitan ser eliminadas. Y estas sustancias, diríamos, agresoras, esos radicales libres, son eliminadas por un sistema antioxidante que tenemos de forma natural en todas nuestras células. Y los ingredientes de este sistema antioxidante pues son los antioxidantes. Y un principal antioxidante que genera nuestro cuerpo, nuestras células, se llama glutatión. A mí es uno de los temas en los que me he estado especializando a partir de la pandemia, el tema de estrés oxidativo, cómo genera muchas de las enfermedades que hoy padecemos y cómo el sistema antioxidante y el sistema inmunológico son 2 sistemas que ayudan a nuestro organismo a estar saludable. Cuando fallan, empiezan muchas de nuestras enfermedades. Así que hay suplementos que ayudan a que las células
adquieran los ingredientes que nuestra alimentación hoy por hoy no es suficiente o no es de la calidad adecuada, y le permite entonces generar ese glutatión, que es el principal antioxidante, refuerza el sistema inmunológico y hay un equilibrio entonces, una homeostasis que le llamamos los médicos para mantener una salud adecuada. Bueno, en memoria de Juanita, hay un buen amigo que ahorita está hospitalizado y está inconsciente, tuvo una crisis por sus riñones, probablemente no hizo una diálisis con la frecuencia que se requería, tuvo una descompensación muy importante, cayó de manera inconsciente en un problema cerebrovascular y ahorita está hospitalizado. En memoria, esta situación de nuestro amigo, y en memoria falleció, y en memoria a otro conocido de El Salvador que está sufriendo por la continuidad de todas las diálisis que necesita hacerse. A veces se requieren prácticamente de forma diaria y varias veces al día dializarse. Son situaciones críticas. Y en memoria de todas estas personas que están teniendo este problema renal, el llamado es: pensemos en nuestro estilo de vida. Corrijamos algunos hábitos. Les decía, de 6 ejes del estilo de vida saludable. Uno tiene que ver con una nutrición adecuada. Ya está muy dicho, pero a veces poco practicado, el que nuestra alimentación tiene que tener más cantidad de alimentos de origen vegetal, de las plantas, ya sean frutas, ya sean verduras, ya sean leguminosas, oleaginosas, una variedad que el Creador nos ha regalado con la alimentación vegetal, que debería ser mucho más en cantidad presente que la de origen carnívoro o de animales, y todavía menos aconsejable hoy por hoy es los alimentos ya procesados. Todas esas comidas que están enlatadas, ya empaquetadas, que conseguimos en las tiendas de autoservicio, todas esas prácticamente son procesados. Te digo, tienen sustancias que finalmente van a dañar nuestro organismo. Entonces, una nutrición adecuada es fundamental, y entre la nutrición está también una buena hidratación. Por cuestiones sociales, mucha gente no toma el agua suficiente que debe tomar. Se habla de más o menos 2,5 litros a 3 litros que deberíamos estar tomando al día. Y muchas personas no llegan ni de cerca a esa cantidad de hidratación. No nos va a dar tiempo en esta charla de hablar de cómo debemos hidratarnos, porque no es solo tomar agua. Necesita tener sales minerales que le den el equilibrio de iones que necesita nuestro cuerpo, aparte del H2O, del agua como tal. En fin, y también hay mitos. Por ejemplo, algunas personas, yo lo practico, pero algunas personas creen que con tomar agua en la mañana y agregarle un poco de jugo de limón y sal de mar o sal del Himalaya, con eso van a evitar, solo con ese hecho, el daño al riñón. No, no es suficiente. Es una excelente práctica, pero hay otros ejes que hay que considerar que estamos hablando ahora. Entonces, un principal eje es la nutrición. Otro es el ejercicio. Hoy por hoy las personas somos más sedentarias, no tenemos mucha actividad física, y es importantísimo, no nos va a dar tiempo a explicar cómo, pero esta actividad física le da señales al cerebro y a la circulación sanguínea para que refuercen factores no solo de evitar estrés, sino de regular sustancias y hormonas que nos permiten mantener un equilibrio adecuado para nuestra salud. Entonces, el ejercicio adecuado. El tercer eje tiene que ver con un descanso suficiente. No sé si sabías, pero en la noche, cuando tenemos un sueño profundo y realmente descansamos, está ese momento, el organismo aprovecha para reparar todas las sustancias, eliminar, desintoxicar, reparar músculo. Es el momento realmente del mantenimiento que hace el sistema para poder generar la actividad al día siguiente. Pero cuando no descansamos suficiente, estamos generando un trastorno crónico que a la postre va a dar lo que hoy estamos padeciendo en la humanidad como tal. Estas enfermedades metabólicas que te decía, diabetes, hipertensión, el sobrepeso, el cáncer, que son de las más comunes, los problemas cerebrovasculares, los infartos. El descanso es muy importante. Otro cuarto eje tiene que ver con el control del estrés. Mucha gente hoy estamos bajo estrés continuo, y es que estamos en un modo de vida en la que las agresiones, no solamente del ambiente, sino psicológicas, están a la orden del día. Y si no tenemos una adecuada actitud mental, no vamos a tener el enfoque positivo, saludable para enfrentar los problemas cotidianos del día a día. Entonces, el control del estrés, hay muchas técnicas para ello. El quinto eje tiene que ver con evitar sustancias tóxicas. Y el riñón es uno de los órganos que más agrede cuando fumamos o cuando tomamos bebidas alcohólicas. Entonces, evitar todos los tóxicos. Y finalmente, el generar no solamente buenas relaciones saludables, maduras, de apoyo, esas redes sociales
No me refiero a las redes sociales de internet, me refiero a la convivencia adecuada, armoniosa con las personas con las que normalmente convivimos, y que además implica también el que tengamos una actitud de agradecimiento. Eso es importantísimo. Entonces, todos estos, a grandes rasgos, 6 ejes que tienen que ver con estilo de vida saludable son importantísimos. Entonces, espero haberte contribuido con algo en esta sensibilización a prevenir el daño a los riñones, que va siendo muy silencioso a lo largo de los años, y no es que solo los viejitos estén en riesgo de tener problemas renales, sobre todo si son diabéticos e hipertensos, sino también desde los jóvenes adultos ya está generándose este tipo de daño renal que se está aumentando, se está convirtiendo ya en una pandemia, no infecciosa, sino de problemas metabólicos. A propósito, también me gustaría compartirte hoy que en esta situación donde nuestro estilo de vida está modificándose, es importante que consideremos el que esta actitud mental y estos hábitos podamos compartirlos, y muchos de estos cambios de hábitos se pueden generar más fácilmente y de manera más sólida cuando lo compartimos con nuestras amistades, nuestras familias, y eduquemos sobre todo a las generaciones jóvenes a prevenir. Siempre será mejor prevenir. Nadie quisiera estar con un daño renal en donde tengan que estarte dializando y aceleres no solamente un deterioro a tu salud, sino un fallecimiento prematuro. Bien, pues como te decía, cada segundo jueves de marzo, cada año se celebra o se conmemora actividades para informar a la población. Cada año se celebra o se conmemora actividades para informar a la población del Día Mundial del Riñón. Por lo pronto me despido y te invito a continuar en este canal. Periódicamente estaré dando más temas de salud y de estilo de vida saludable. Por lo pronto, lo que deseo es que no tengas problemas renales y que tengas una excelente noche.